Estudiantes del doctorado en Derecho de la Universidad José Vasconcelos, sean bienvenidas a la cápsula número 1 de la asignatura Temas Selectos de Derecho Público. En esta cápsula abordaremos algunos temas a manera de introducción relacionados con la unidad 1, 2, 3 y 4 de nuestro temario, que se refieren a la teoría política y del Estado, la número 1, al derecho constitucional, la número 2, al derecho internacional público y al derecho administrativo, la unidad número 4. En ese sentido, la unidad número 1, denominada teoría política y del Estado, eh, implica entonces el estudio de los fundamentos teóricos del poder del Estado, los elementos, tipos de Estado y formas de gobierno. Es importante recordar que cuando nosotros hablamos de la teoría política y de la teoría del Estado, pues prácticamente se refiere a todos aquellos fundamentos teóricos y filosóficos en torno al Estado, en torno a la configuración y constitución de los estados-nación y o países que prácticamente implican la forma en que se encuentra organizado el orden internacional. Y en ese sentido, recordar que el Estado tiene tres elementos fundamentales que son territorio, que es la extensión geográfica sobre la cual se asienta una población, que es el segundo elemento, y que finalmente esta población, este conjunto de personas que conviven en sociedad, asentados en un territorio determinado, en un espacio geográfico, se encuentran prácticamente bajo la tutela o bajo el orden de un gobierno, es decir, de quién y o de quienes ejercen el poder público. En lo que hace a la unidad número 2, que se refiere al derecho constitucional, por supuesto que se encuentra armonizada con la unidad que precede, que es la de teoría política y teoría del Estado, puesto que finalmente la forma en que se constituye o se crea un Estado o un país, pues prácticamente se materializa y se consolida a través de un documento que nosotros llamamos o que se llama en el ámbito de la teoría de la Constitución, en el ámbito del derecho constitucional, pues es propiamente una constitución. Para el caso de México es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pues bien, el derecho constitucional, pues prácticamente es una rama que emana del derecho público que tiene como finalidad el estudio de la estructura y funcionamiento del Estado desde la perspectiva de un documento fundante que es la Carta Magna o la Constitución. A grosso modo, recordemos que en el caso del Estado mexicano, nuestra constitución política se encuentra dividida en dos partes, en una parte dogmática que se refiere al conjunto de derechos humanos y garantías que se consagran a favor del gobernado, y por otra parte, valga la expresión, la parte orgánica que se refiere a la estructura y funcionamiento del Estado. En ese sentido, recordemos que el Estado mexicano se divide el poder público del Estado en términos del artículo 49 constitucional. Para su ejercicio se divide en una función ejecutiva, en una función legislativa y en una función judicial o jurisdiccional. La función ejecutiva a cargo del presidente, de quien sea titular de la presidencia de los Estados Unidos mexicanos, que a su vez es titular de la administración pública. Por su parte, la función legislativa recae en el Congreso de la Unión, que a su vez se divide en Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, cuya función primordial, como nosotros sabemos, es la de legislar o la de emitir leyes reglamentarias del propio texto constitucional. Y finalmente, otra gran función del poder público en nuestro país es la función judicial o jurisdiccional, esto es la función de decir el derecho o de materializar esta función a través de juicios, procesos y procedimientos que recae en el ámbito federal, en el Poder Judicial de la Federación y en el ámbito local, en los poderes judiciales locales. También recordemos que la propia Constitución tiene todo un diseño en el cual se encuentran consagrados
mecanismos de protección del propio texto constitucional, a los cuales se denominan medios de control constitucional o garantías procesales constitucionales, entre otros ejes temáticos que abordaremos durante el desarrollo del curso. En lo que hace al derecho internacional público, pues propiamente es una disciplina jurídica que se encarga de regular, de establecer las bases normativas y teóricas en torno a la relación de los diferentes entes en el plano internacional. Es decir, si nosotros hablamos de nuestro sistema jurídico mexicano, el derecho internacional público es una rama propiamente más allá de nuestro derecho interno, es decir, estamos hablando de una disciplina externa, de una disciplina transnacional que va a regular cuyos sujetos van a ser los diferentes países, los diferentes órganos y organismos internacionales. Es importante también que mencionemos que, por ejemplo, en materia de derechos humanos, el derecho internacional de los derechos humanos en últimas fechas ha jugado un papel fundamental en nuestro sistema jurídico mexicano al haberse incorporado los tratados internacionales como fuente en materia de derechos humanos. Pues bien, el derecho internacional público, en este plano supranacional, va a regular entonces esta relación que existe entre los diferentes entes internacionales, entre los diferentes estados, naciones y países entre sí, entre los organismos, órganos e instituciones internacionales, así como la relación entre estos entes supranacionales y a su vez la relación con las y los individuos, las y las personas. Por su parte, el derecho administrativo es una rama también del derecho público que se encuentra incluso inmersa dentro del ámbito del derecho constitucional, que se va a encargar de estudiar de manera específica la estructura, el funcionamiento, la esfera de competencias y facultades de la administración pública. Esto es, prácticamente se centra única y exclusivamente en el estudio de cómo funciona la administración pública, cuyo titular es el presidente de los Estados Unidos mexicanos. Recordemos que el artículo 89, fracción primera de la Constitución Política Mexicana establece que el Ejecutivo Federal deberá proveer en la esfera administrativa el estricto cumplimiento de las funciones que le sean asignadas. Es importante también que recordar que esta administración pública, todo este aparato administrativo, se divide en una administración pública centralizada, en una administración pública descentralizada y en una administración pública desconcentrada. Cuando hablamos nosotros de una administración pública centralizada, implica que todos estos órganos y entes del aparato estatal gubernamental se encuentran vinculados de manera directa hacia el titular del Ejecutivo. En este caso, el presidente de los Estados Unidos mexicanos en el ámbito federal, los gobernadores, los gobernadores estatales o los gobernadores en el ámbito estatal, en el ámbito local, valga la expresión, y a todos aquellos entes u órganos y que se encuentran incorporados a la administración pública municipal que dependen de los presidentes municipales y o de las alcaldías para el caso de la Ciudad de México. Entonces, lo que caracteriza a la administración pública centralizada es que toda la estructura de estos órganos que dependen directamente del Ejecutivo Federal, del Ejecutivo Estatal y del Ejecutivo Municipal se encuentran enmarcados en una ley única, que es la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, según sea el caso, la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal o los reglamentos o bandos de policía de buen gobierno en el ámbito local.
Una característica entonces, como lo hemos mencionado, es de que estos órganos dependen directamente del Ejecutivo Federal y podríamos decir que son los brazos ejecutores o aquellas unidades o entes que van a materializar la función pública del Estado y particularmente del Poder Ejecutivo. Así también vamos a estudiar la administración pública descentralizada, que no es otra cosa que aquellos entes u órganos de la administración pública que no dependen del Ejecutivo y que tienen, en sentido contrario, tienen personalidad jurídica y tienen patrimonio propio y son creados por una ley o un decreto. Por ejemplo, la Universidad Nacional Autónoma de México, el IMSS, el ISSSTE, que recordemos que si hablamos del IMSS, el Instituto Mexicano del Seguro Social, existe una ley del Instituto Mexicano del Seguro Social. Si hablamos del ISSSTE, existe una ley del Instituto de Seguridad Social y de los Trabajadores al Servicio del Estado. O sea, si hablamos de la UNAM, existe una ley orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México. Lo mismo pasaría en el estado de Chiapas con la Universidad Autónoma de Chiapas. Lo mismo pasa con los colegios de bachilleres, que son organismos públicos descentralizados. Pues bien, la administración pública descentralizada lo que le caracteriza es que tienen personalidad jurídica, tienen patrimonio propio, son creados por una ley o decreto, tienen su propia legislación y de cierta manera, la naturaleza jurídica de estos entes es de que tengan autonomía. Así también vamos a estudiar los órganos desconcentrados, que no son otras cosas que entes que se encuentran de cierta manera vinculados a la administración pública centralizada, pero que a su vez tienen autonomía técnica y financiera. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Migración, que se encuentra incorporado a la Secretaría de Gobernación. A grosso modo, estos son partes de los diferentes ejes temáticos que estudiaremos en la unidad 1, 2, 3 y 4. Prácticamente vamos a realizar el estudio de estos ejes temáticos desde la perspectiva constitucional. Es decir, podríamos decir que todo el marco constitucional y legal del derecho público lo encontramos en nuestro texto constitucional. Y bajo esa óptica vamos a realizar el estudio de la presente materia en estos 4 primeros ejes temáticos. Muchas gracias y nos vemos pronto.